No, te agradezco a vos principalmente por haberme contestado. Aparte, yo no soy una persona que tenga muchos seguidores, Mm, prácticamente nada, recién estoy empezando, así que fue como un golazo poder contactar con alguien con un creador de contenido tan bueno. La verdad mm, que en serio que te agradezco. Muchas gracias. Sí, sí que en realidad para mí, yo veo los mensajes, pero casi nunca me meto en las cuentas, ¿sabes? De la gente. Entonces yo no sé si tiene 30 seguidores o 400.000. Pues yo contesto si veo que tu mensaje es una pérdida de tiempo, pues lo dejo ahí. Pero si es un mensaje bueno como el tuyo, o como los que suelen llegar, pues digo, mira, me tomo el tiempo, lo Sí, leo, sí. contesto, y si es una invitación así de interesante, pues digo, mira, vamos a ir. Así que gracias a ti Ah, siempre, lo primero. estaba buena la propuesta, como que te interesó. Estaba muy buena, estaba muy bueno el copyright, ¿eh? Con el chat GPT, ¿o no? Re falso. Bueno, me gustaría que me cuentes, bueno, cómo empezaste a interesarte por el estoicismo y cuál fue tu primer acercamiento al tema. Bueno, al fin y al cabo, como supongo que tú también, o como quien sea que escuche el podcast, tenía un cierto interés en lo que es el desarrollo personal, en mi propio desarrollo personal. Entonces comencé a buscar gente, contenido, etcétera, y uno de los que encontré fue Euge Oller, que es un influencer, entre comillas, muy famoso aquí en España, muy bueno también, muy buena gente. Y él recomendaba sus libros. Tenía un curso que se llama Flash Libros, que recomendaban creo como 22, 23 libros. Y uno de ellos era Las Meditaciones de Marco Aurelio. Libro que compré, creo que en su momento lo compré porque era cortito, pero es un libro infinitamente complicado de entender. Y claro, desarrollo personal, estoicismo, en ese momento le di una leída rápida, porque en ese momento estaba leyendo todo muy rápido, quería leer, leer, leer y leer, y en verdad si no almacenaba nada de información ni aplicaba nada de lo que leía. Así que esa primera leída fue súper rápida, entendí muy poco, me quedé con lo único que podía entender, frases súper súper sencillas. Luego, tiempo después, leyendo, descubrí a Ryan Holiday, un libro suyo, el primero que me leí de él, que fue El ego es el enemigo. Ryan Holiday, actor actual, muy bueno, muy sencillo de leer. Ese libro es mi favorito suyo, la verdad. Es muy complicado encontrar un autor bueno de nuestros días, un autor que de verdad diga cosas con sentido. Y ese libro me encantó y además. De ahí más o menos me adentré en lo que es el estoicismo a través de él, fui aprendiendo y poco a poco me he ido desligando de él. He ido aprendiendo por mi cuenta el estoicismo y lo que me ha aportado a mi vida, que al fin y al cabo lo he acabado adoptando porque sentía un poquito de pérdida, ¿sabes? De falta de propósito, de procrastinación, falta de disciplina, Sí, etcétera. sí. Y el estoicismo me ha ayudado y me ayuda día tras día a comprenderme a mí mismo, a tener más disciplina, a entender también a la gente y sobre todo a tener más felicidad. Ahí la palabra felicidad ya está un poquito tocada a día de hoy, pero a Sí, tener sí. una tranquilidad y un espíritu muy, muy ameno, diría yo, muy tranquilo. Aunque por supuesto hay días malos, hay días buenos, pero sí, sinceramente, mi vida ha mejorado muchísimo desde que aplico el estoicismo. ¿Hace cuántos años esto que me contás? Creo que la primera vez fue con 17 años. Esto es muy interesante porque yo, lo de Flash Libros de Euclid fue un curso. Ese curso vale 200 euros. 200 euros no es poco. Y para un chaval de 17 años que trabaja muy poquito y tal, como era yo, pues 200 euros era una pasta. Pum, yo lo pagué. Me arrepentí, tenía ese arrepentimiento del comprador. Digo, 200 euros, ¿dónde voy? Además, el curso tal cual era bueno y tal, pero no son 200 euros, que para mí 200 euros eran juntos. Entonces pedí la devolución y me quedé con la lista de los libros recomendados. Entonces, eso fue alrededor de los 17 años. Así que tengo 22, pues digamos, así, primera leída de estoicismo, 5 años, pero aplicándolo como tal diría 3 añitos más o menos. Ah, mira. Sos re chico. La verdad que no sabía que tenías 22. No, parezco más viejo, parezco más viejo. Mm, Bueno, me interesa un poco el concepto de virtud del estoicismo. No sé sí, si me lo podrías explicar según tu visión. sí, claro. Por ejemplo, la filosofía antigua, la filosofía en Grecia, a partir de Sócrates, se empieza a interesar mucho en lo que es vivir bien, vivir bien. Hasta entonces los filósofos se dedicaban a saber por qué el sol
da vueltas, por qué la planta crece de esta manera, etcétera. Preguntas naturales que tengan que ver con los procesos naturales. Entonces, Sócrates fue el primero que puso ese paso en cómo vivir bien. Entonces, a partir de ahí salen los hedonistas, epicúreos, estoicismo, cínicos, etcétera. Y, por supuesto, había algo que era el obrar correctamente, el actuar bien. Esa era la virtud, dependiendo de qué filosofía le preguntes. Si le preguntas a Aristóteles, te dirá, la virtud es el mayor bien, es decir, es lo mejor a lo que podemos aspirar. Si le preguntas a un estoico, la virtud es el único bien. El único bien porque es lo único que, independientemente de las circunstancias que sean, siempre va a ser bueno. En cualquier circunstancia, el dinero, por ejemplo, lo puede tener Alejandro Magno, que lo derrochaba en guerra, etcétera, lo puede tener una Santa María Teresa de Calcuta, que lo invierte en buenas personas, en buenas cosas. Entonces, todo lo que no sea la virtud, para los estoicos, puede ser usado malamente o buenamente, pero la virtud siempre, 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 siempre es buena. No sé si he respondido a tu pregunta más o menos. Sí, sí, vendría a ser como algo que no estaría dependiendo de las circunstancias externas. Exacto, exacto, exacto. Su resultado y mucho menos su ejecución depende de las circunstancias. Te voy a empezar a preguntar un poco sobre el proyecto de Instagram y Sí, sin después como problema. que de a poco nos vamos a ir como adentrando más por ahí en el estoicismo. Primero, ¿cómo te surgió la idea de crear la página de Instagram? Eso también lo comentamos el otro día. Yo leí un libro que lo tengo por aquí atrás, Controlar su destino de Tony Robbins, un libro muy bueno. También un libro que creo que ha sido el que más impacto ha tenido de cómo era yo antes de ese libro y después de ese libro. Y claro, en ese libro Tony Robbins siempre tiene un sentido de colaboración muy bueno, muy, muy especial. Entonces me contagió ese sentido de colaboración. Entonces yo decidí ayudar a la gente a mi manera y una manera que me gustaba, o por lo menos que yo sentía que me gustaba en ese momento, era crear contenido. Empecé con una cuenta chiquitilla, o sea, una cuenta desde cero, éxito compuesto se llamaba, que era más tema finanza, economía, emprendedores, etcétera. Lo dejé al poco tiempo, no me sentía identificado con eso. Y poco tiempo después creé la cuenta de Incuestionables. En ese momento full enfocada a desarrollo personal, que también poco a poco lo fui dejando hasta convertirla en una cuenta de estoicismo, que es la Claro. cuenta a día de hoy. Y eso creo que fue hace 2 añitos más o menos. 2 añitos, 3 añitos sería éxito compuesto, creo, y 2 añitos sería Incuestionable. Sí, más o menos, algo así. Ah, poco tiempo. Sí, La poquito. verdad Bueno, poco que tiempo, sí. para el crecimiento que tuviste, digo. Sí. Los Eh, primeros 10.000 son los más complicados. Siempre, siempre, siempre. Está bueno todo esto de verlo como un proceso, ¿no? Como para los creadores de contenido que por ahí como que está bueno ir mutando, ¿no? Porque eso, no sé si, de mi punto de vista, cuando creas contenido, el contenido es un reflejo de vos mismo. Claro, sí, sí, Y, sí. y como que mientras creas contenido te vas conociendo y viendo para dónde ir, ¿no? Un poco Tal como cual. creo que te pasó a vos. Un error que cometen muchos de ellos es creer que ya tienen que tener todas las respuestas para su contenido, que tienen que tener todo pensado, todo planeado, Sí, un sí. camino que sí o sí tienen que seguir y que no se pueden desviar ni un poquito. Todo perfecto. Error. Exacto, error, error. Puedes empezar con una idea, pero aferrarte a esa idea como lo único que vas a hacer el resto de tu carrera en redes sociales, en lo que sea, creo que es un error. Hay que ser muy flexible y yo, por supuesto, lo tuve de intuición. Yo no te voy a mentir, no te voy a decir, yo sabía esto antes de empezar, pero Sí, ahora sí. ya con la cuenta crecida y tal, ya te das cuenta de esas cosas. ¿Cuál era tu propósito o cuál es tu propósito? ¿Mm? Me gustaría saber eso del proyecto. Pues, sinceramente, era ayudar a la gente de una manera en la que fuera para mí sencilla. Simplemente hacer contenido interesante y sobre todo útil. Y cada vez intento más hacer contenido más útil porque todavía cada vez veo más contenido más inútil. ¿Sabes? Contenido muy básico, que la gente compra muy fácilmente. Por ejemplo, consigue más dinero lo que es Andrew Tate ahora mismo. Cosas que atraen a mucha gente y cosas que no están bien, por supuesto, dentro de lo que yo pienso, de lo que yo opino, etcétera, pero son cosas que no merecen la pena
conseguir ni seguir, porque te van a acabar destrozando, por lo menos como yo lo veo. No son virtuosos, podría ser. O no Sí, persiguen sí, la sí, virtud. exacto. Exacto, exacto. Tampoco quiero ser un pesado con esas cosas, pero es cierto que me da pena. Y por supuesto yo también estuve en ese momento de perseguir mujeres, perseguir dinero, etcétera. Y no seré más feliz, por supuesto. Y por mi testimonio creo que apenas vale la pena escuchar, pero puedes escuchar a muchísima gente que te va a decir que eso no vale la pena. Sí, se empezó a volver un poco comercial también, ¿no? Exacto, Por ahí. exacto, exacto, tal cual como lo has dicho. Me gustaría saber un poco cómo es tu proceso para crear contenido en tu día a día, si se puede saber. Sí, claro, sí. Es decir, al principio, cuando empecé Incuestionables, que era desarrollo personal, era simplemente yo leía libros, veía alguna frase referenciada en el libro, por ejemplo, yo sé, Mark Twain o mismo Tony Robbins, etcétera, Abraham Lincoln. Pero yo pillaba esa frase y la ponía, le ponía la imagen, la frase, etcétera, y la subía. A día de hoy soy un poquito más cuidadoso con eso y sobre todo leo mucho a los estoicos y al leerlo, leo también sobre estoicismo, otros libros que no son por supuesto de los estoicos clásicos y poco a poco voy encontrando frases, más o menos voy reflexionando sobre las frases, las voy apuntando, las tengo en notas, también las tengo en el iPad. Entonces, yo suelo hacer el contenido con antelación, lo planeo más o menos, y es bastante sencillo de hoy. Ya tengo prácticamente todas las fotos editadas, simplemente es poner la frase, poner el autor de la frase, etcétera. A veces pongo la referencia para que la gente lo pueda ver, y simplemente añadir una pequeña reflexión a eso. Y por supuesto, la gente, por lo menos a alguna persona le gusta ese formato y siempre se trata de cambiar un poquito. Claro, como que tenés las imágenes son siempre las mismas, más o menos, ¿no? Por lo que vi, Sí, y vas poniendo las frases. claro, a veces me canso, digo, hostia, la gente ya se tiene que estar cansando de esta foto, entonces hago una nueva o consigo una nueva de algún lado. Sí, se puede, igual. Aparte, son impactantes también estas imágenes, igual, como de Mm. toda esa época, ¿no? Sí, 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 sí. Contrasta, me parece un poco con lo que por ahí, otro tipo de contenido también. Cuando de repente ves la imagen de un estoico, ¿no? Claro, Eh, claro, claro, sí, sí. Y creo que es muy importante si uno quiere crecer en redes sociales. En su momento, como yo lo pensé, tu página tiene que tener algo que sea distintivo. No solo distinto, sino distintivo. Por ejemplo, colores. Por ejemplo, yo uso cuadros de Javier Robert. Muy importante tener algo distintivo que la gente pueda ver y sepa que tiene algo que ver con tu contenido. bueno, una de estas preguntas era, ¿por qué crees que la gente está tan interesada en el estoicismo y cuáles son ¿Mm? las reacciones de tu comunidad que más te llamaron la atención? El estoicismo está en auge, eso es verdad. Creo que también porque es una época muy complicada, es una época de ansiedad, de depresión, de falta de propósito. Y el estoicismo supone una cura para eso. Luego tenemos gente como Máximo Pigliucci, que el libro de cómo ser un estoico, muy viral el libro. El arte de la buena vida de William Irving, muy viral ese libro. A Ryan Holiday se le debe muchísimo el hecho de que el estoicismo esté en prácticamente boca de todo el mundo. Y es básicamente eso, la gente ahora mismo tiene enfermedades del alma, hemos progresado mucho como sociedad y ese progreso también tiene una contraparte, porque si te das cuenta, depresión, ansiedad y tal, la gente, bueno, ya esto es un terreno muy pantanoso, pero considero ansiedad, depresión, enfermedades del primer mundo. Eh, entonces, la gente del primer mundo también tiene ese tiempo para valorar y para buscar soluciones y han encontrado en el estoicismo una de esas curas. Lo que Ryan Holiday se ha encargado de popularizarlo muchísimo, es un genio del marketing en realidad, y eso también tiene su contraparte que es, se ha tergiversado muchísimo, se ha pervertido muchísimo el estoicismo, que puedes ver gente hablando de estoicismo para atraer mujeres, estoicismo para atraer riqueza, fama y todas esas cosas. Entonces todo es bueno y todo tiene también sus cosillas malas. ¿Y alguna reacción que te ¿Mm? haya llamado la atención? No sé, que recuerdes ahora ¿Alguna de algún reacción? seguidor. ¿Mm? Claro, algo Tipo, que se haya,
no sé, destacado por el resto? Claro, un comentario. Bueno, hay mucha gente que por supuesto no tengo ningún problema con las creencias de la gente, pero hay mucha gente que va, creo que lo que más me pilla la atención seguramente sea el tema de que la vida no tiene sentido. Eso, si tú quieres verlo así, eres libre. Si eso te ayuda a vivir mejor, entonces Te lo dicen, adelante. te Claro, dicen bueno, eso. no me lo dicen a mí, no me lo dicen a mí, claro, pero son comentarios que tuve de vez en cuando. Y Claro, como luego que, reacciones, sí, perdón, como que armaste sí, sí, dime. un pequeño debate por ahí con algunas personas sobre. Eh, En realidad sí veo que puede ser a debate, si dejo algún comentario por ahí, pero en realidad la mayoría de las ocasiones con ese tipo de comentarios como no son en un buen tono, ¿sabes? Simplemente los dejo ahí y ya Claro. está. Otras reacciones la verdad no se me viene mucho a la mente. Y bueno, la satisfacción más grande me gustaría que me digas, Ujú, que te dio este proyecto o que te da, ¿no? ujú. Yo creo que es sobre todo ahora con la newsletter, porque tenemos una newsletter, una lista de correos. Y por supuesto, ahí también hay feedback. Y por supuesto, es feedback mucho más eh, extenso, mucho más esforzado por parte de la gente. Al fin y al cabo, primero te tiene que gustar el contenido incuestionable. Luego, si te gusta, vas a ir al enlace, vas a poner tu correo electrónico. Yo no ofrezco nada porque te suscribas a la newsletter, excepto la promesa de que vas a recibir buen contenido en buenas meditaciones. Entonces ahí la gente, me han llegado mensajes muy bonitos, muy bonitos. Por supuesto, a la cuenta de Instagram llegan mensajes también muy bonitos. Pero es verdad que a mi correo, ahora a partir de la newsletter, me han llegado mensajes preciosos que la verdad son una bocanada de aire. Y a mí, la verdad, eso es lo más satisfactorio que he podido conseguir. Eh, gracias Incuestionables. Mensajes que te envían vía mail, Claro, sí, 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 sí. agradeciéndote, me imagino. Exacto, sí, sí, me dicen, oye, esto me está ayudando en esta circunstancia de mi vida. Hay una señora que siempre la llevo en el corazón, que es una madre muy ocupada, siempre se toma el tiempo de mandar un mensaje largo y me dice muchas gracias por el contenido, esto me ayuda en estas circunstancias, me he acordado de cuando perdí a esta persona y tal y cual, y son mensajes que te llegan muy al corazón. Sí, sí. Aparte, como decís, el estoicismo que vos subís es estoicismo que vas sacando en serio de los libros, ¿no? Claro Que que no es otras de ningún cosas, estoico. que hay otros que deben estar subiendo, me imagino, frases que vos decís, bueno, no sé, inchequeable, ¿no? Si lo escribió, Claro, claro. quién lo escribió, ¿no? No, pero es decir, hay frases que ponen cualquier burrada y dicen Marco Aurelio. No, una burrada tampoco, exagerada tampoco son las cosas, pero sí es verdad que ya llevo tiempo leyendo y tal, igual, y dije, no, esto no lo ha dicho este, tal cual. Y ves mucho eso también. Y la adversidad más grande que tuviste que superar, Eh, bueno, eso creo que siempre he llevado muy mal el ver sufrir a una persona que quiero y eso sinceramente es muy duro. Al fin y al cabo, y no creo que sea solo mi caso, mucha gente puede aguantar lo que es el sufrimiento propio. Échame lo sí. que sea que yo lo aguanto, pero tener que ver sufrir a una persona que tú quieres te da una sensación de impotencia durísima, muy dura. Y claro, a veces a una persona que está en esa situación y tú le vienes a contar de epícteto, etcétera, es casi una falta de respeto. En su momento también lo sentía yo mismo leyendo de los estoicos, estaba pasando por una mala situación y claro, incluso está leyendo epícteto que no tiene nada que ver contigo, no te conoce y tú le sientes como una falta de respeto el que te diga, esto simplemente no está dentro de tu esfera de control, no deberías preocuparte por ello. Pero sí, básicamente es ver sufrir a una persona a la que quieres mucho y sinceramente no puedes hacer nada por eso. Ese sentimiento de impotencia es de lo más duro que me ha tocado pasar. En cuanto a tu proyecto, Ujú, como adversidad o comparado ujú, con lo que me estás comentando, por ejemplo, ujú. de la vida, Sí. no consideras que sea una adversidad.
Es verdad que los estoicos te dicen que no pongas etiquetas, que poner etiquetas es contraproducente, pero ¿Qué sería una etiqueta, perdón? una etiqueta es decir, esto es malo o esto es bueno. Por ejemplo, Claro. yo que sé, un ejemplo, bueno, no se me ocurre un ejemplo más sencillo, pero se te rompe una pierna, ¿no? Por ejemplo. Y entonces tú pones la etiqueta de decir, esto es malo, esto me va a dejar sin trabajar, esto es una mierda, esto es una ruina. Esa etiqueta la estabas poniendo tú. El Piqueto te decía, quédate en el objetivo, quédate en qué ha pasado, se ha roto tu pierna, punto, nada más, nada más. Y así vivirás más tranquilo. Tú pones la etiqueta. Él decía lo de que le pasan desgracias, cada uno lo pone en su cosecha. Él decía esa frase de, le han metido en la cárcel, ¿qué ha pasado? Que le han metido en la cárcel. Nada más, nada más. Se le ha hundido el barco, ¿qué ha pasado? Que se le ha hundido el barco, nada más, nada más. Se ha muerto su hijo, ¿qué ha pasado? Que se ha muerto su hijo. Ah, nada más, y dice, nada más. Lo de que su vida está llena de desgracias, cada uno lo pone de su propia cosecha. Toda adversidad está, primero, esa parte de no le pones etiquetas, entonces no es adversidad. Y segundo, que la adversidad, según Séneca, es entrenamiento. La virtud sin adversidad se marchita, dice ese buen hombre. Entonces, no sé, creo que me perdí un poquillo con tu pregunta. No sé si la respondí. No, claro, no, me decía, vos me mencionabas esta adversidad de lo que viviste, de ver sufrir a otra persona, ¿no? Y yo te preguntaba, por ahí con tu proyecto, ¿ves como algún tipo de adversidad o comparado con la vida real, si vos querés? Y, Claro. En ¿hay cuanto al alguna adversidad proyecto, ahí? en cuanto al proyecto, la carrera la acabo de terminar. Entonces, lo que es incuestionable, creación de contenido, escribir, leer, todo lo que tenga que ver con eso, siempre he estado en un segundo plano. Entonces, un reto grande como tal no he tenido porque simplemente no lo he tomado. En el momento en el que de verdad se quiera tomar esto en serio, pues sí habrá retos, sí habrá días malos, malos, malos. Pero lo más malo que me puedo encontrar ahora ha sido un comentario y sobre todo eso hace tiempo cuando me importaba más. De tal que decía, hijo puta, ¿por qué dices estas cosas? Y nada, pero claro, lo que te digo, no hay adversidad a un nivel que sea preocupante porque no tengo un reto que, de un tamaño que sea complicado de acometer. Como que es algo que lo vas haciendo en tu día a día, pero no, Exacto, exacto. Sí, sí, no es te... un segundo plano en absoluto, sí, sí, sí. Sí, sí. No, eso es genial porque, digo, para comparar un poco lo que es las adversidades por ahí realmente importantes y por ahí, no sé, Ujú, un comentario negativo que ujú. en Instagram que por ahí... No, porque hay algunas personas que les afecta mucho, ¿no? Esto de por ahí Claro, del comentario y creo negativo. que sí, cada día se ve más. De hecho, yo suelo ver Reels con mi novia me lo pasa, etcétera. Y claro, ya me da hasta miedo ver los comentarios porque hay cada burrada, hay cada estupidez, hay cada falta de respeto y por supuesto cada uno es libre de decir lo que salga de ahí abajo. Pero es verdad que si tú eres la persona recibiendo esos comentarios, si tú estás recibiendo miles de comentarios como eso en cada cosa que subes, por supuesto que te va a afectar. Y por supuesto es complicado y cada vez estoy viendo más y eso y más gente derrumbada, más gente afectada y, y incluso preocupante diría. No es nada tan grave, pero sí que es verdad que en algunos casos sí que es preocupante. Como que Ujú, también lo interpretan, ¿no? Como a veces ujú. de, de distintas formas. Claro. ¿Hay algún concepto que sea más relevante? O sea, ya sé que Ujú, subís todo relacionado con el estoicismo, pero ¿hay algún ujú, concepto que por ahí veas que tu audiencia ujú. lo, le da más importancia o le gusta más? Creo que al fin y al cabo no, como es Instagram, no controlo a quién llego. Por ejemplo, la newsletter es mucho más de nicho, no me gusta esa palabra, pero es mucho más concentrado. Pero es verdad que en Incuestionable no controlo a quién llego, ¿sabes? Entonces yo puedo subir una cosa y la cuenta es pública, puede verla cualquier persona. Entonces un tema muy recurrente es el de no dejarse perturbar por la maldad ajena y el de la disciplina. Todo lo que tenga que ver con disciplina, con motivación de alguna manera y con lo que sea tratar con mala gente, se compra mucho, se compra mucho.
Qué interesante, ¿no? Esto, Mm, lo de no dejarse afectar por la maldad ajena, decís, ¿no? exacto. Sí, 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 tal cual. O sea, gente, yo subo algo que tiene que ver con eso y es verdad que tiene más posibilidades de viralizarse que otra cosa más sencilla. Lo relaciono un poco porque sabés que dentro de lo que es la psicología se está pegando mucho al tema de la psicopatía y el narcisismo, que son, Sí, no sé si escuchaste, son como personas que por ahí no tienen esta capacidad de empatía sí. y resulta que de repente parece que hay un montón, ¿viste? No sé, o da la Mm, sensación que hay un montón de esas personas sí. que hacen mal, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, sí, también se ve mucha gente quejándose, no, no, este era un narcisista, esto era un narcisista, no, no, ten cuidado con esta persona, etcétera. Y que también es verdad, yo creo, sinceramente, que es verdad que hay mucho más narcisismo, por lo menos mucha gente lo demuestra en estos días. Eso, esas conductas, al fin y al cabo, considero que estamos en una sociedad, o por lo menos en una época muy egocéntrica. La gente se pone en el foco, las redes sociales han dado pie a que la gente se crea súper importante. Y por supuesto la gente tiene la libertad de decir lo que le dé la maldita gana, pero no quiere asumir la responsabilidad de que sus palabras tienen consecuencias. Entonces sí, hay muchísima gente que, que le da igual las consecuencias de lo que dice. Wow. Entonces sí veo, bueno, bueno, sé que hay, y por lo que hablo, etcétera, sé que hay mucha gente con esos rasgos narcisistas. Y con la disciplina también Ujú, la gente está muy interesada en el desarrollo personal, ¿no? Que esa parte por ahí va ujú. más por ese lado. Sí, 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 la gente creo que es más la motivación que puede derivarse en disciplina, lo cual para mí es un error, es decir, hay mucha gente que se obsesiona con despertarse a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, e irse al gimnasio 2 horas, leer 4 libros en un día, etcétera, porque eso creen, y en parte es cierto, que es lo que hace la gente que ha tenido éxito, o sea, que está siendo exitosa al día de hoy. Jeff Bezos, por supuesto, se despierta temprano, va al gimnasio, lo que tú quieras, Elon Musk, lo que sea, pero mucha gente quiere llegar a ese éxito actuando como la gente que ya tiene éxito, lo cual no tiene sentido, porque imagínate que tú quieres ser una persona rica, no vas a hacer lo que hace la persona rica, que lo que hace la persona rica es comprarse un yate, comprarse una casa, irse al restaurante más caro, porque si tú, Iván, tú haces eso con el dinero que tú tienes ahora, tú te vas a la ruina. Tú no puedes comprarte una casa o irte a un restaurante en el que el menú te vale 5.000 euros. Entonces tú tienes que hacer lo que esa gente ha hecho antes de volverse rica. Y eso es algo que mucha gente se le olvida. No se trata tanto de disciplina, sino de tener un propósito muy claro o tener la claridad suficiente para seguir un rumbo fijo y que sea importante para ti. Entonces la gente se quiere despertar a las 5 de la mañana simplemente por un acto de voluntad, cuando en realidad eso Sí, no le va a garantizar el éxito, porque te tal aseguro que cual. 10 pesos antes de ser exitoso no se despertaba a las 5 de la mañana y no se iba 2 horas al gimnasio. Ese hombre trabajaba de 10 de la mañana a 2 de la mañana. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con eso. La disciplina se vende mucho, intento tener cuidado con lo que es, con lo que digo respecto a la disciplina, pero es verdad que hay un error conceptual muy grande respecto a lo que se cree que se tiene que hacer disciplina para conseguir el éxito, digamos. Sí, yo veo mucho el tema este de la motivación, como que se están como obligando todo el tiempo a hacer cosas que no quieren, cuando en realidad Ujú, por ahí, como decís vos, teniendo para mí un propósito, ujú. todo lo demás surge naturalmente. Como Exacto, que exacto. naturalmente capaz te despertaste a la mañana porque estabas re manija con tu Ujú. proyecto, se dice acá en Argentina, re manija, Sí, sí. es Ujú, como súper obsesionado con algo, ¿sí? Sería. ujú. Y entonces como que te despertaste a las 6 de la mañana y empezaste a hacer un montón de cosas. Claro, Eh, claro, exacto. Exacto, tú no tienes que ajustar tu vida a tu propósito. Tu vida se va a ajustar a tu propósito en cuanto lo sigas, 100%. bueno, me gustaría saber, en cuanto a este proyecto, si tenés pensado como, no sé, dar un paso más o si es que existe dar un paso más Mm. o, no sé, crear por ahí algo más o sumarle Sí, algo. sí, 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 100%. Tengo muchas cosas planeadas, por supuesto. Me falta mucha organización del tiempo y ahora con el bebecito, pues más todavía. Pero
Tampoco, no es por nada, pero no me gusta hablar de lo que son proyectos futuros, etcétera, porque en el momento en el que lo hablo, lo chafo para mí, porque hablar de lo que quieres hacer, etcétera, te da una segregación de dopamina muy fuerte que te va a evitar, sinceramente, por lo menos en mi caso, que te pongas de verdad a hacerlo. Es decir, actuar vale mucho más que hablar y en este caso se aplica también. No, Entonces sí, sí, hay muchos pasos, hay mucho planeado, etcétera, pero me encantaría decírtelo. Pero es sí, verdad que sí. si te lo digo, estaría faltando a mi norma Me, de no hablar de más. me encanta ese autocontrol. Está genial. No, y coincido completamente. ¿Eh? La otra vez justo hablaba con un amigo y le Ujú, decía, las personas que menos hablan terminan ujú. siendo, no sé, un hombre de acción, ¿no? Que se le dice. Sí. Ujú. Hay personas que no hablan en serio y hicieron un montón de cosas, ¿viste? Y la dopamina la buscan justamente haciendo, ¿no? Claro, en el progreso, Pero exacto. Sí, no sí, en las tal cual. palabras. Pero es verdad que Exacto. para el cerebro Ujú, se cree ujú. que lo estás haciendo cuando lo estás Claro, diciendo y en realidad no sí, lo estás haciendo. claro. Yo tengo un colega que le quiero muchísimo. Me lleva 3 años diciendo que va a hacer un podcast. ¿Cuántos episodios ha subido este hombre? Ni uno. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bueno, me gustaría ahora como que nos empecemos como a adentrar más en lo que es el estoicismo. Sí. No sé si me podés mencionar algo, ponele de Picteto, Ujú. eh, que bueno, yo tengo algunos conocimientos, sé que Sí. fue esclavo, una vida muy Ujú. interesante también, que después como que lo liberaron y empezó a dar sus enseñanzas. Sí, Epicteto es demasiado bueno. Para mí, sinceramente, bueno, es mi estoico favorito. Directamente es un hombre que fue esclavo, que fue maltratado, que se hizo hombre libre a pesar de ser esclavo, y no en el sentido de que le liberaron de sus cadenas, sino en el sentido de que liberó su alma de la esclavitud que todos sufrimos. Entonces, es mi estoico favorito por eso, también por el estilo que tiene, ese humor, tiene un humor negro. Es decir, tú vas a Epicteto a contarle tus penas y te dice cosas que parece que se está riendo en tu cara. Es un personaje muy entretenido. Hay fuentes que dicen que en su momento fue más famoso que Platón. Muchísima gente iba a verlo, incluso el emperador Adriano fue a visitarlo en una de sus lecciones. Y desgraciadamente solo nos quedan las charlas que uno de sus alumnos, Arriano, Sí. pudo escribir durante los últimos, bueno, durante solo 3 años. Y creo que Epicteto estuvo dando clases alrededor de 20 años. Entonces tenemos muy poco de él, pero igualmente es exquisito. Y lo curioso y lo que me encanta de Epicteto es que siendo un hombre de tan baja categoría social, digamos, según como empezó, otro hombre en el opuesto, es decir, en el otro polo de lo que es la escala social, Marco Aurelio, un emperador, el hombre más poderoso del mundo, se basó en sus enseñanzas para vivir su vida. Eso me parece una volada de cabeza. Pero volviendo a Epicteto, Epicteto es, es muy, pero que muy bueno y de verdad es complicado de leer, por supuesto, tienes que tener el concepto del estoicismo muy claro, pero al fin y al cabo lo que habla Epicteto no son, lo que tenemos de Epicteto no son sus clases como tal, sino las charlas que tenía con sus alumnos después de terminar sus lecciones. Entonces, la gente ya tenía, sus alumnos tenían los conceptos del estoicismo fresco, a lo que se referían con las lecciones, etcétera, pero nosotros no tenemos esas aclaraciones, las tenemos que pillar de fuera. Entonces, Epicteto es muy complicado, pero es muy inspirador y por supuesto si lo lees, estoy 99% seguro, diría 100% seguro, pero seguro que hay alguien a quien no le va a cambiar la vida, pero diría eso, te puede cambiar la vida, Epicteto. Había un hombre, John Stokely, prisionero de guerra, que fue atrapado en Afganistán y cuando iba cayendo de su avión con su paracaídas dijo, estoy dejando el mundo de la tecnología para adentrarme en el mundo de Epicteto. Un hombre cuya historia es buenísima y a quien Epicteto le ayudó a estar encerrado sin contacto alguno con ningún humano y por supuesto siendo torturado. Epicteto le ayudó a sobrellevar esa circunstancia. Entonces Epicteto es una referencia buenísima para vivir bien.
Sí, después vamos como a ir adentrándonos también con Marco Aurelio y por ahí otros autores. Pero Sí. sí, me parece como muy interesante porque él fue esclavo, ¿no? A diferencia por ahí de otros, como que ya su vida es un ejemplo. Sí, tal Cómo, cual, tal cual. cómo iba aplicándolo por ahí él. Y también creo que escribió un libro que se llama Manual de Picteto, ¿no? O bueno, o Sí, no sé quién lo habrá escrito. sí. Su alumno Arriano es como un resumen de sus Claro. disertaciones. Arriano en su momento escribió estas disertaciones que nos han llevado solo 4 libros y de eso hizo un resumen, que es lo que tenemos como manual de vida, que es un libro cortito y que a pesar de que es complicado se puede entender y te puedes quedar con muchas cosas para aplicar a tu vida. Sí, habría que ver el tema de las traducciones. Después te voy a pedir seguro material, Sí, si me sí, podés claro, sí, sí, pasar, sí. porque Sí, hay distintas traducciones, me parece, ¿no? sí, sí, es verdad. Seguramente está en un lenguaje más sencillo, ¿no? La que siempre recomiendo es la de Gredos. Gredos tienen muy buenas traducciones, pero de todos los clásicos, no solo del electricismo. Luego del manual de vida de Epicteto, hay una buenísima que es la de la muchacha de 2 cabezas, que tiene, aparte de ser una traducción muy buena, aparte que es sencilla de entender, muy fiel a lo que quiere decir Epicteto, que tiene el comentario de Pierre Hadot, un filósofo que sabía mucho de estoicismo y que tienes un comentario para explicarte los conceptos del propio manual. Un libro buenísimo. El manual de vida de la edición de creo que se llama Espasa, creo, la edición, bueno, la tengo aquí. ¿Cómo es? Errata Natural se llama la editorial. Y es la edición de la muchacha de las 2 cabezas. Bueno, genial. Después, Mm. después te voy a pedir que me envíes. Perfecto, Por ahí bien perfecto. los nombres, todo. Sí, 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 sí. Ah, una cosa que quería resaltar como del Mm. estoicismo. Yo para nada soy un Sí. experto, Mm. no sé mucho, por eso Claro. sí No, no, yo tampoco. sé de psicología, pues bueno, soy psicólogo, pero Mm. sé que tiene mucha relación con cuestiones Sí. de la psicología cognitiva sobre todo, ¿no? Mm. Me llama mucho la atención esto de que se llame manual. Sí. Es Mm. como una guía, ¿no? Es como que siempre, a diferencia de otras filosofías, digo que por ahí se van más con lo abstracto. Me parece que Tal el cual. estoicismo tiene esto de aplicable, ¿no? Un manual, ya te lo dice la palabra. Eh, Sí, tal cual. Sí, sí, por supuesto, un manual para tú, eso, exactamente, para tenerlo a mano siempre. Y hay ediciones del manual de Epicteto que son chiquititas, justamente para eso, para llevártelas en el bolsillo. Y sí, es decir, el estoicismo, al fin y al cabo, como las otras filosofías helenísticas que vienen después de Sócrates, se basa en eso, en querer vivir bien, en qué hacer, en cómo vivir una buena vida. Entonces, el estoicismo y por supuesto esas filosofías también se van a eso, justamente a, a la praxis, a la práctica de la filosofía, para eso justamente, para poder vivir bien. y si me podés comentar un poco de Marco Aurelio, te nombro estos autores porque son también los que veo que más subís, que subís de Sí, 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 Epicteto, sí. Marco Sí, Aurelio y Séneca, veo que subís a full. claro, sí. Eh, de Marco Aurelio, ¿qué me podés comentar un poco? Marco Aurelio, antes de adentrarme un poquito más en lo que era Epicteto, etcétera, Marco Aurelio era mi favorito porque es, es increíblemente asombroso. Su libro Las Meditaciones son las únicas que tenemos de su categoría y de su estilo, porque es un libro escrito por el hombre más poderoso del mundo, un hombre que podía comer lo que le diera la gana, acostarse con una mujer que le diera la gana, comprar lo que le diera la gana. Él fue el Aún así, emperador, él fue claro, él fue emperador emperador. de Roma y creo que Sí, se expandió mm, el momento de mayor expansión, ¿no? Puede ser, sí, es decir, de él fue el Roma. último de los 5, sí, él fue el último de los 5 emperadores buenos. Entonces, por supuesto, con él el Imperio Romano llegó a su cúspide. Y, por supuesto, Zaragoza es el hombre más poderoso del mundo, que al contrario, que no le habla a nadie, se habla a sí mismo en sus meditaciones sobre lo que es el autocontrol, actuar bien con la gente, tener compasión, pensar en la muerte, es decir, todo lo contrario a lo que puedes esperar de una persona en su posición. Entonces es muy interesante, por supuesto era mi estoico favorito
por el simple hecho de que teniendo una vida tan privilegiada, pudiendo hacer todo lo que te diera la gana, hicieras lo correcto. Esa es la imagen de Marco Aurelio y lo han puesto como la mejor persona o el alma más noble que jamás haya existido en la humanidad. Sí, un poco esto que decías también que Marco Aurelio creo que basó su vida en las enseñanzas así de Epicteto y también de Séneca, Sí. tengo entendido. No sé, sería así. No tenemos, puede que sea así, al fin y al cabo, lo que pasa es que no tenemos ninguna mención explícita y tampoco tenemos nada implícito de que Marco Aurelio o Epicteto conocieran a Séneca. Seguramente hayan leído algo de Séneca porque Séneca fue muy famoso, pero claro, no tenemos ninguna prueba como tal de que Marco Aurelio y Epicteto conocieran a Séneca, pero lo más posible es que sí. Pero sí sus escritos. Sus escritos, dice de Séneca. Claro. Claro, sí, O, sí, sí. Claro, tenemos eso, tenemos por supuesto esas cosas, pero no tenemos nada que demuestre que Epicteto o Marco Aurelio conocían a Séneca. No claro. tenemos ninguna referencia, ningún comentario de ellos en sus escritos, en sus charlas, etcétera, de que conocieran a Séneca. Pero Séneca era muy famoso en su momento, entonces seguramente sí, sí pudieran haberlo conocido. Y entre ellos, ¿alguno se conoció? Bueno, Marco Aurelio con Epicteto. Mm, mm. No sé Como tal, si, conocerse en si se persona, habrán conocido. de darse las manos, no, porque no eran de la misma época. Los tres estoicos romanos, Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, no vivieron, sí, no vivieron a la vez. Entonces, tenemos a Marco Aurelio, cuyo profesor favorito, su maestro favorito era Rústico, que le instó. Él, de hecho, le dejó un ejemplar suyo de la copia de las disertaciones de Arriano. Se la regaló a Marco Aurelio y a partir de ese momento Marco Aurelio empezó a amar el estoicismo. Le encantó, empezó a aprender y, por supuesto, su profesor, aparte de Rústico, fue Epicteto, a quien sí nombra muchísimo en sus meditaciones. Bueno, muchísimo no, pero tiene Claro, referencias explícitas. claro. Sí, hay muchas cosas que se habrán perdido de Claro, información, sí, ¿no? sí, sí. Me parece como muy interesante estos personajes, de que Marco Aurelio era un emperador, Sí, Epicteto era un esclavo, sí, como nada que ver, sin embargo, exacto, sin embargo apuntaban por ahí a lo mismo. exacto, sí, sí. Después, en cuanto a Séneca, Ujú, también una persona muy interesante que, según leí, ujú. se cortó las venas, puede ser, que Sí, eso creo que exacto. sí está documentado. Sí, exacto, sí, sí, sí. Séneca es demasiado interesante. Es no solo el estoico más interesante de su vida como tal, sino el filósofo, diría yo, con la vida más interesante. Séneca nace, por supuesto, con sus privilegios, también nace enfermo, con problemas de asma, etcétera. Entonces, Séneca lo que pasa es que es un hombre que profesaba la virtud, que desdichaba la riqueza, que hablaba mucho sobre lo que hay que hacer, pero no, no hacía lo que decía. Y claro, muchas veces se le ha tachado de hipócrita, el mayor hipócrita de Roma, del mundo antiguo. Y que Séneca, siendo estoico, perteneciendo a la escuela estoica, desdichaba la riqueza, desdichaba la fama, desdichaba lo que los estoicos llaman los indiferentes preferidos, pero aún así amasó riqueza como un cabrón y llegó a ser de los hombres más ricos de Roma, y siendo uno de los hombres más ricos de Roma, por supuesto, también era uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces, eso bajo el mandato de Nerón. Nerón era el emperador, que también era un capullo, era un loco cabrón que mató a su mujer, a su hermano y a su madre. Un personajazo. Entonces, Séneca amasó muchísima riqueza al lado de Nerón, muchísimas casas, muchísimas propiedades, muchísimo dinero, muchísima renta. Y en una ocasión en la que Nerón gastaba demasiado, gastaba de donde no tenía. Entonces Séneca, ya más viejo, más mayor,
vio su oportunidad en querer irse, porque Séneca lo que quería dedicarse a la filosofía, dedicarse a lo que de verdad profesaba. Nerón no le aceptó su riqueza en esa primera ocasión, entonces Séneca tuvo que mantenerse bajo el mandato de Nerón. ¿Por qué? Porque Séneca era el último resquicio de moralidad que el emperador, que el imperio de Nerón reflejaba. Es decir, Nerón necesitaba, Séneca era esencial para Nerón para mostrar todavía un poquito de moralidad, para que el pueblo dijese, vale, esta gente que está loca sigue teniendo a Séneca, entonces no pueden ser tan malos. Sí, Entonces sí. Séneca le ofreció darle todo a Nerón, todo lo que tenía, todas sus propiedades a cambio de salir de ahí. Nerón no lo aceptó la primera vez, la segunda vez estaba en peor condición económica Nerón, sí le aceptó las riquezas, todas las riquezas de Séneca, pero siguió sin dejarle escapar. No tuvo su retiro filosófico. Entonces luego ya Nerón, hubo un complot contra Nerón para quitar a Nerón del poder y Séneca se vio manchado. Séneca, que fue tutor de Nerón, que fue prácticamente un padre para Nerón, se vio manchado y al final Nerón lo mandó a matarse. La muerte de Séneca fue, según nos cuenta Tácito, que fue el mejor historiador que jamás ha existido, fue una muerte súper complicada. Séneca, tú puedes leer las cartas a Lucilio y Séneca siempre habla de la muerte, habla en muchas ocasiones del suicidio, se preparó para ese día Séneca. Sabía que en algún momento le iba a llegar y, por supuesto, bajo el mandato de Nerón, sabía que ese día estaba cerca. Entonces Séneca primero quiere darle la cicuta para darle el honor como tal de morir como Sócrates, no lo acepta y decide cortarse las venas. Séneca tiene un estilo de vida muy frugal, muy básico, come muy poco y no come cosas consistentes. Entonces, la sangre de Séneca no fluye lo suficiente como para morir por las venas rápidamente. Entonces, lo que hacen es darle la cicuta, que no se sabe por qué, pero tampoco le hace efecto a Séneca. Entonces, acaba muriendo en un baño de vapor. Entonces, la muerte de Séneca, para la que tanto se preparó, fue de todo menos lo que había pensado. ¿Le dieron veneno? Perdón, no Le entendí. dieron veneno. Ah. Sí, la cicuta es veneno. Y habrá sufrido Sí, un sufrió montón, ¿no? bastante. Claro, se cortó las venas de la muñeca, no fue suficiente, se cortó las venas de detrás de la rodilla, se cortó muchísimo para sangrar, pero no funcionó. Pero se suicidó como por orden de Nerón, exacto. de Nerón. Sí. Es una vida muy interesante, al fin y al cabo es como el estoico no estoico, es decir, tú puedes ver mucha parte de su vida que es honorable, pero mucha otra que incluso se puede sospechar que ayudó a que Nerón matara a su hermano y sobre todo a encubrirlo. Y nada, la vida de Séneca es muy interesante. Claro, sí, estaba como unido al poder, así que Exacto. eso se Sí. prestaba por ahí para Sí. contradicciones al lado de, Sí. de alguien así. Sí, tal cual. Una vida muy interesante, ¿verdad? Si puedes leerte alguna biografía de Séneca es muy interesante. Me gustaría hablar un poco de lo que es la razón para los estoicos. Cuento un poco desde la psicología. Sí. Concordamos en este punto, me parece, Sí. del hecho de utilizar la razón para controlar, entre comillas, ¿no?, las emociones. Sí. Supongo que para el estoicismo la razón debe ser mucho más que lo que es para la terapia cognitivo-conductual, que por ahí se centra más en la parte de los pensamientos y de los argumentos que nos hacemos y de cómo esta forma de pensar nos hace sentir de determinada forma, en generar un cambio en la forma de pensar para modificar las emociones. Ahora, mucha gente se confunde con esto porque piensa que simplemente tenés que agarrar y cambiar tu forma de pensar aunque no quieras. Y no, la idea es creerte lo que vos estás pensando y para eso no es un trabajo fácil, sino que tenés que generar argumentos y creértelos, autoconvencerte de ese cambio de pensamiento, porque si no, no se va a producir. No es porque si yo pienso, hoy voy a ser feliz, o no, pienso que hoy voy a ser feliz, no es que eso va a pasar, sino que vos tenés que ir generando toda una construcción. Un poco veía esta relación entre los estoicos
y la cognitiva, que creo que es de los puntos donde más se conecta. Sí, de hecho, había, por ejemplo, los cínicos, los filósofos cínicos, se dedicaron únicamente a lo que es la práctica de la filosofía. Que los estoicos desarrollaron su teoría la llevaron a un punto altísimo, fueron súper sofisticados en cuanto a su teoría, y por supuesto en su teoría estaba lo que es la razón. Pierre Hadot dice que el estoicismo es el arte del diálogo interno, es decir, el dominar ese diálogo interno. Entonces, por ejemplo, lo que decía de las emociones, el, los estoicos tienen esto que llaman protopasiones, que son como impulsos naturales que nosotros sufrimos. Por ejemplo, tú estás conduciendo y tal, y ves un coche que viene de frente, tu instinto, tu cuerpo segrega adrenalina, te pone reactivo, te pone atento, te pone muy, muy, muy atento. Eso es una protopasión, tú no lo controlas, eso no lo controlas en absoluto, no hay cantidad de práctica, etcétera, que tú puedas hacer para controlar eso. Es imposible, es una reacción natural de tu cuerpo. Eso es una protopasión. Después de la protopasión, en cuanto a las emociones, llega el momento en el que podemos influir, que es el momento en el juicio, del juicio, nuestro juicio mental. Entonces, suceso, el acontecimiento de casi nos chocamos en el coche, ahora tenemos un momento, un espacio mental, un pequeño espacio de tiempo en nuestra mente para decir, vale, vamos a evaluar la situación. Después de que nuestro cuerpo se haya puesto tenso, de que se haya puesto alerta, tenemos un pequeño espacio para pensar sobre lo que ha sucedido y lo que significa para nosotros y cómo podemos modificarlo. Y por supuesto, verlo de una manera productiva. Entonces, estamos a salvo. Quizá como respuesta normal puede ser sacarle una peinera al otro conductor o gritarle, me cago en lo que sea. Eso pues es una respuesta normal. El estoico no la acepta. El estoico piensa que tienes que evaluar bien la situación y verla de la manera apropiada. Tu cuerpo está a salvo, esa persona es parte de tu simiente, como dicen ellos, es parte de la misma semilla, comparte la misma razón que tú, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estás evaluando tu juicio. Si por lo que sea no has actuado bien en ese momento, después de la protopasión, no has evaluado bien tu juicio, llega la emoción, que para los estoicos la emoción era algo malo en todos los sentidos, porque emoción del latín viene de la palabra emovere, que es una perturbación. Los estoicos consideramos las emociones como perturbaciones del alma. Y más o menos ahí se deriva de esta pequeña distinción de que el estoicismo va de no tener emociones, de no sentir alegría, felicidad, etcétera, lo que sea, de ser indiferente a todo. Error, eso no es así. Entonces, una vez te has equivocado en el juicio, ahora tienes la emoción. Puede ser la ira, puede ser la pena, puede ser la tristeza, etcétera. Eso tampoco lo controlas. Los estoicos dicen que tú solo controlas ese paso intermedio que es evaluar la situación con el uso de tu razón. Tienes la protopasión, no la controlas. Tienes tu juicio, donde sí lo controlas, puedes pensar de la manera que tú quieras y luego uso de la emoción a partir de tu juicio. Si es la ira, no la controlas. Por ejemplo, Séneca decía, la ira es como una pequeña desquicia, me sale la palabra, como un pequeño estado de locura. Por ejemplo, el psicólogo Paul Ekman, que es el hombre del que más nos podemos fiar a día de hoy sobre las emociones, él también conoce esto como estado refractario. Le dice, es un estado, eso ya en el que la emoción se libera, en el que no hay cantidad de información ni de argumentos que tú puedas hacer para cambiar esa emoción. No lo hay. Exacto. Si tú tienes tu momento de ira, lo que se te puede recomendar es simplemente sentirla y ya no puedes hacer nada, no puedes controlar la ira, dice. Si Seneca lo que dice, si controlas la ira, entonces no es ira. Si controlas la tristeza, no es tristeza. Entonces, se libera la emoción, no puedes controlarla. Una vez la emoción está liberada, no se puede controlar, solo puedes surfearla de la mejor manera posible. Y luego, lo que decía eso, los argumentos, convencerte uno mismo. Cierto, es lo que decía antes de que le hicimos el arte del diálogo interno. Epicteto siempre decía, tiene a mano esto, tú haces representaciones de la situación. Por ejemplo, nosotros podemos estar aquí hablando, lo representado, que es el hecho objetivo, es que tú y yo estamos hablando. Yo estoy hablando con Iván Petti está hablando conmigo. Ese es el hecho objetivo. Ahora, de que eso sea algo malo, de que eso sea algo bueno, de que esto sea algo divertido, de que no sea divertido, etcétera, eso es un juicio evaluativo que nosotros hacemos. Entonces, la representación es lo que es el pensamiento que imprimimos sobre la circunstancia. Y lo representado es lo verdadero, es lo objetivo. Entonces, de nuevo, el ejemplo de antes era que ha pasado su hijo, un ejemplo muy grave, que tampoco me gusta ponerlo, pero es como lo decía Epicteto. Su hijo se ha muerto. ¿Qué es lo que ha pasado? Es decir, que su hijo se ha muerto. El hecho objetivo, lo representado, lo que es verdadero es que su hijo se ha muerto. ¿Qué es la representación?
que eso sea algo malo, que eso sea algo triste, que eso sea algo penoso. Justamente ahí creo que coincide completamente que ellos fueron unos adelantados a su Ujú. época, porque estamos hablando de antes de Cristo, ¿no? Sí, sí, Que sí. por ahí hoy en día con la ciencia se está descubriendo esto de cómo los pensamientos terminan influyendo en las Sí, emociones. sí. Pero como que quiero resaltar esto de que la forma de pensar, porque no es que Ujú, porque vos pienses, bueno, ahora voy a ser feliz, o por ujú, ejemplo, no sé, soy un inútil. Y no es porque ujú. vos pienses que ahora decís, ahora voy a pensar que soy inteligente. Como que no Ah, funciona así porque vos claro. tenés, dentro de la psicología tenés creencias centrales que Ujú, son como las más profundas, que tienen sí. que ver con el soy, ¿no? Ujú, sí. Después tenés creencias intermedias, que son como deberías, que Sí. debería ser tal cosa, Ujú, tendría que ser buena persona, por ejemplo. Y después tenés los sí. pensamientos automáticos, que son los que no controlamos. Para modificar toda esa estructura, como que lleva un Ujú, trabajo, ¿no? No es como tan claro. sencillo decir, bueno, cambio mi forma de pensar, ¿no? Exacto, los estoicos para los estoicos era un progreso, es decir, perdón, era un proceso, es decir, no vas a llegar de 0 a 100 en un momento, en un instante, es todo práctica, decían los estoicos, hasta que se convierta en una segunda naturaleza. Yo, por ejemplo, puedo decir, esto es lo representado, esto, yo hago la representación, esto es lo representado, lo puedo repetir tal cual ante cada circunstancia, por supuesto, habrá circunstancias difíciles en las que no pueda decirlo, o se me complique más decirlo, pero de la práctica habrá en algún momento en el que me salga automático, en el que me pase alguna putada y yo pienso automáticamente, esto que yo estoy pensando es únicamente la representación, no es lo representado, pero por supuesto no se llega de 0 a 100 no se llega tan rápido a ese punto. Una vez que estás sintiendo también las emociones, como decías vos, ya no se pueden controlar, por ahí lo ideal sería que justamente vos ya tengas una estructura de creencias Ujú. Sí. para que después ya capaz que la emoción no surge o surge un poco menos intensa, porque vos ya tenés Ujú. todo una serie de herramientas eh, para pensar de la forma más objetiva posible, podríamos decir, ¿no? Exacto, sí, La sí, forma tal más cual. racional. Creo que eso buscan, ¿no? También los estoicos, como Exacto, tal cual. Usar lo has dicho perfectamente, es usar la razón, es decir, no dejarte llevar por las emociones que son efectos de tu cuerpo, eh, sino utilizar la razón al punto que te sea, bueno, el punto que te sea útil no es al punto en el que simplemente la uses porque usarla es útil. ahora me gustaría como que profundicemos también un poco el tema de lo que es la muerte, que Ujú. también tiene relación con la psicología humanista existencialista, no sé si Sí, también alguna vez escuchaste, me que suena, también, pero ahí me pierdo. pero bueno, también dentro de la psicología el tema de la muerte es muy importante. Ujú. Sí. Desde mi punto de vista como terapeuta, Ujú. de hecho, para mí pensar en la muerte es un ansiolítico natural. Ojo con esto porque hay personas que por ahí piensan la muerte y se deprimen, ¿no? Porque dicen, bueno, Claro, sí, sí, si sí. vamos a morir, bueno, nada tiene sentido, ¿no? Como que van por ese lado. Es un tema muy, muy recurrente de los estoicos. El tema de la muerte, primeramente para ellos es un indiferente no preferido. Los indiferentes son cosas, es decir, todo lo que no tenga que ver con la virtud, con el hecho de obrar bien, es indiferente. Es decir, la riqueza, indiferente. Es preferida, sí. Es decir, yo prefiero ser rico que ser pobre. La salud, yo prefiero ser rico que ser pobre. Porque son indiferentes también porque no las controlamos. Es decir, tú puedes hacer el esfuerzo que tú quieras, que tu riqueza no va a depender 100% de ti. Y si es algo que se te puede quitar, en realidad no es tuyo. Luego, la salud, tú puedes cuidar tu cuerpo de la mejor manera posible, que por supuesto eso es lo que hay que hacer, pero puedes tener un accidente, tú conduces perfectamente, como tú quieras, puedes tener un accidente y te quedas sin la mitad de tu cuerpo. Entonces, esas cosas son indiferentes y lo mismo pasa con la vida y la muerte. La vida es un indiferente preferido para el estoico. El estoico va a preferir vivir a morir, pero también tienen la muerte como si en algún momento la vida es un impedimento para la virtud, entonces debes escoger la otra salida.
Esto, por ejemplo, el tema John Stokely, que lo mencioné antes, estuvo encerrado, estuvo torturado, siendo preso de guerra. Él intentó suicidarse varias veces para no ser objeto de negociación con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, la muerte, para los estoicos, primeramente, eso es un indiferente no preferido, y en el sentido de que puede dar sentido a la vida, sí, creo que en realidad sí, yo por lo menos lo pienso, pero eso los estoicos no era tan así, la muerte no era tan importante para ellos. Seneca, por ejemplo, pensaba muchísimo en la muerte, creo que también tiene que ver con su ambición de querer ser recordado en el futuro, cosa que ha conseguido como un cabrón. Pero se estuvo preparando mucho para su muerte, quería tener, no lo decía explícitamente, pero creemos que podría tener ese deseo de tener una muerte tan gloriosa y tan trascendental como la de Sócrates. Entonces, Marco Aurelio, Epicteto, Séneca meditaban mucho en la muerte, también para apreciar lo que es la vida. Es decir, tú aprecias la brevedad de la vida, el poco tiempo que vas a pasar por aquí, y todo cobra mucho más valor. Lejos de ellos ponerse tristes por el hecho de que su tiempo es breve, se animaban a hacer lo correcto durante ese tiempo, a ser felices durante ese tiempo, por poquito que sea. Y también trataban lo que es la muerte en seres queridos, que eso es algo bastante duro, ¿eh? Y sobre todo la muerte no lo veían como algo temible. Es decir, por supuesto, los indiferentes no son temibles. Eh, entonces la muerte no era temible, decía Epicteto. ¿Por qué? Porque a Sócrates no se lo parecía. La muerte no es temible, decía Marco Aurelio, porque es un proceso natural. La muerte no es temible, decía Seneca, porque es algo tan natural como ver las hojas caer en otoño. Entonces la muerte te va a llegar, quieras o no, lo evites como lo evites, la muerte te va a llegar. Entonces, si algo es inevitable, ¿por qué te vas a preocupar por ello? Diría Epicteto. Y, y ahora mismo no se me viene más sobre el tema. Sí, como que no llego a entender igual. Para ellos no era como que no otorgaba un significado la muerte, sino que era más bien, bueno, esto no lo puedo controlar, entonces es Exacto. indiferente, sería. Exacto, tal cual, tal cual, tal cual. Daba un sentido de urgencia, en el sentido de que mientras pueda, mientras te sea posible, decía Marco Aurelio, sé bueno. ¿Por qué? Porque lo inevitable pende sobre ti, decía, la muerte pende sobre ti. Y que ese sentido de urgencia ayuda mucho a Claro. tomarte tu vida en serio. Y eso es otro de los temas, mira, ahora se me ha venido a la mente el tema de la seriedad frente a la levedad, creo que era la palabra. Marco Aurelio, por ejemplo, recalcaba mucho eso. Tú debes actuar con la seriedad con la que actúa un moribundo. Una persona que está muriendo no se puede permitir perder el tiempo, no se puede permitir herir a otra gente, no se puede permitir enfadarse por cosas sin sentido, no se puede permitir muchísimas cosas que nosotros, en nuestra concepción de que nuestro tiempo no es finito, por supuesto sabemos que vamos a morir algún día, pero no lo comprendemos realmente. Entonces Marco Aurelio recomendaba eso. Se recomendaba eso a sí mismo. Recuerda que vas a morir. Actúa con la seriedad de un moribundo. Vea lo esencial, vea lo correcto, que ese es el camino para una buena vida. Yo en lo personal suelo como pensar mucho en el tema de la muerte. Como para mí desarrollo personal, lo utilizo para todo. Como que cuando pienso en la muerte, como que todo cobra más significado desde ese lado. Y también este sentido como de urgencia, ¿no? De que no tengo tiempo, ¿no? Porque Sí, como que en realidad, para mí 100 años es muy poco. sí, Y es la vida de una persona, menos. Y por claro, ahí veo que otras personas es como también en cuanto a los objetivos, como que también, bueno, tengo tiempo, y para mí no, para mí es como, no tengo tiempo, ya. Eh, claro, sí, sí. y también todo esto de los problemas, ¿no? Como que los problemas comparados con la muerte terminan siendo como más relativos, como, Sí, bueno, ya esto me sirve para controlar mis emociones, como, claro. porque es como, bueno, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que la muerte sería una de las peores cosas. Sí, eh, y bueno, entonces eso es como un parámetro, ¿no? Te ayuda a tener un parámetro de, bueno, la muerte está acá y acá tenés sí. otros problemas, ¿no? Claro, sí, 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 tal cual, tal cual.
Da mucha perspectiva a la muerte, por supuesto, y para los estoicos también daba eso. No daba un propósito como tal, porque el propósito lo daba el tema de la virtud, pero La es verdad que virtud. da perspectiva. Sí, sí. Otro de los puntos como en común que encontré Ujú. de, con el estoicismo y la psicología es esto de lo que está y lo que no está bajo nuestro control, ¿no? O sea, se sabe que las personas que se centran más en el locus de control interno se sienten mejor, Sí, porque es como, bueno, tiene esta sensación de que, bueno, algo puedo controlar, ¿no? exacto, sí. El tema del control, realmente el control no era la palabra favorita para los estoicos. El tema de la dicotomía de control la puso William Irving en su libro este de El arte del buen vivir la puso en el mapa, la palabra control, dicotomía de control, etcétera. Epicteto es el que nos lo dice más claramente, por lo menos el texto que tenemos más claro, que dice que depende de ti. Lo único que depende de ti son tus representaciones y tus deseos. Es decir, tus impulsos, tus deseos y tus representaciones. Eso más o menos va a las tres ámbitos del alma, etcétera, lo que es el juicio objetivo, el impulso a la acción enfocada al bien común y el deseo de no querer nada que esté fuera de estas circunstancias. Y claro, eso es lo que depende de nosotros. De nosotros, lo que dicen los estoicos, depende aplicar el juicio objetivo de la situación. Esa es la parte del alma que tiene que ver con la lógica. Luego, el impulso a la acción, lo que dice es actuar siempre de acuerdo al bien común. Eso depende de nosotros. Y luego, el deseo, el no desear que las cosas sean distintas. Los estoicos decían vivir acorde a la naturaleza, a los sucesos naturales, etcétera. Tenían una visión muy, de Dios muy significativa. Y decía, ese deseo de querer las circunstancias tal como vienen, tal como son, eso también depende de nosotros. Nada más depende de nosotros. Nuestro cuerpo no depende de nosotros, nuestra riqueza no depende de nosotros, nuestra fama no depende de nosotros. Todo lo que no sea el uso de las representaciones, el impulso a la acción y la disciplina del deseo no depende de nosotros. Entonces tú te enfocas en esos tres ámbitos, dicen los estoicos, vas a llegar a una buena vida, vas a ser feliz. Tú te empiezas a preocupar por la fama, entonces estás dependiendo de lo que diga otra gente. Tú te empiezas a preocupar por tu dinero, vas a depender de lo que haga otra gente. Tú te empiezas a preocupar por tu cuerpo, lo tienes que cuidar, por supuesto, también tienes que cuidar tu riqueza, también tienes que cuidar tu cuerpo, tu riqueza, tu reputación en la medida en lo que depende de ti. Te tienes que preocupar de esas cosas y tener cuidado con ellas. Pero tu felicidad no la pongas en esas cosas porque no dependen de ti. Y claro, es un punto, de hecho, lo del locus interno-externo ya lo había escuchado en alguna ocasión, y sí Sí, es es conocido. prácticamente estoicismo. Ujú, Sí, igual yo en lo personal también como que utilizo mucho, ¿no? Esto de, también es una práctica, ¿no? ujú, ¿Pasa algo y esto está bajo mi control o no? Para mí es de ujú. las primeras preguntas que habría que Sí, hacerse, como sí. esta pregunta, ¿no? ¿Esto está Ujú, bajo mi control? ¿Qué está bajo mi control en ujú. esta situación, ¿no? Claro, Epicteto estaría muy orgulloso de ti. De hecho, el primer capítulo de su manual de vida dice un puñado de cosas, también dice, ante cualquier circunstancia que te caiga encima, pregúntate, esto depende de mí. Y si no depende de mí, dice algo como entonces que no te preocupes. Y, y luego también dice en otra parte, cuando veo un individuo angustiado, dice Epicteto, me pregunto, ¿qué querrá este? Si no quisiera algo de lo que no depende de él, no estaría angustiado. Y es tal cual lo que es la frustración, la ansiedad. Todas esas cosas vienen de querer controlar cosas que no podemos, de poner nuestro foco en cosas que no merece la pena, en el sentido de que te van a perjudicar más que hacerte un favor. Y en cuanto a los hábitos, ¿qué Ujú. decían los estoicos? Lo que pasa con la disciplina es que la disciplina no es algo a lo que tú debas aspirar, a lo que tú debas poner tu esfuerzo, porque la disciplina, una vez que, como lo hemos dicho antes, una vez que tú sabes lo que quieres en la vida, lo que de verdad quieres en la vida, la disciplina es una consecuencia de eso. La disciplina no es algo que tú, por eso los estoicos utilizaban la palabra templanza, es decir, la moderación, el hacer lo que hay que hacer en su medida correcta, en toda ocasión. Entonces, la disciplina es una consecuencia de, de saber tu propósito. Por ejemplo, Marco Aurelio, él
los estoicos tienen mucho el tema de los roles que te son asignados. Tú, por ejemplo, Iván, ahora tienes el rol de ser psicólogo, entonces tienes que ser el mejor psicólogo que puedas ser. También si tienes hermano, entonces tienes el rol de hermano. Es como un papel que se te ha asignado que tú tienes que interpretar en esta obra de teatro, por así decirlo. Sí, Pero sí. tú tienes que teniendo el rol de hermano, tienes que ser el mejor hermano que puedas ser. Cuando seas padre, si quieres serlo, tendrás que ser el mejor padre que puedas ser. Marco Aurelio le tocó, de verdad le tocó, el rol de ser emperador. Entonces, él fue a ser el mejor emperador que pudo ser. Entonces, él tiene esta pequeña charla consigo mismo en sus meditaciones. Dice algo así como que le cuesta levantarse de la cama. Dice a sí mismo, pero es que aquí se está calentito, se está cómodo. Y se responde, ¿acaso has nacido para estar cómodo y calentito debajo de la sábana? Entonces, él se levantaba temprano, pudiendo levantarse a la hora que se le diera la gana. Era emperador, podía hacer lo que dice la maldita gana como Nerón, que se iba de prostituta a comer cosas, a vomitar las cosas, para seguir comiendo. Eso es Nerón, que también era emperador de Roma. Marco Aurelio no lo hacía, su disciplina no era, porque él no se escribía, tú tienes que ser disciplinado porque se ve bien, eres una buena persona, ser disciplinado. Ese decía, tu rol es de emperador, tú tienes un deber que hacer como emperador, y un buen emperador se despierta temprano. La disciplina es una consecuencia de saber lo que tienes que hacer, de saber cuál es tu propósito y tener la claridad para seguirlo. La disciplina como tal es una herramienta útil, pero en realidad hay muchos estudios que ven esa parte de que la fuerza de voluntad tampoco es tan útil, sino es más útil tu entorno, controlar tu entorno. Esa parte de lo que es el estoicismo, por ejemplo, si tú no quieres comer galletas, porque no quieres comer galletas, porque está afectando tu salud, porque está afectando la forma en la que te ves, entonces si tú tienes galletas en tu almacén, tienes un ejercicio de disciplina en eso, pero ¿de qué sirve eso si simplemente tiras la galleta o la vas a tomar por culo, se la regalas a alguien? No tienes que hacer ese ejercicio de disciplina y estás siendo el resultado más disciplinado porque estás cumpliendo el objetivo de no comer esa galleta. Entonces, también la disciplina agota, es decir, ese ejercicio de fuerza de voluntad agota al final del día. Si tú tienes, porque son decisiones, las decisiones son un ejercicio mental, por supuesto de voluntad. Si tú tienes que tomar una decisión como la de cómo no como galleta, estás dejando esa energía mental en cosas que de verdad son importantes. Entonces, quita las putas galletas o ten claro cuál es tu propósito. Los estoicos, fuera de lo que es el estilismo, si tu propósito es, yo qué sé, bajar 2 kilos en X tiempo o bajar 2 kilos, lo que sea, tú tienes claro tu propósito y tú no vas a comer esa galleta. La disciplina es una consecuencia. Y eso, tema hábitos, Epicteto decía, era muy importante el tema de los hábitos para los estoicos. Epicteto tiene todo un pasaje que dice, si tú quieres ser corredor, prueba a estar 10 días sin correr. Verás que ni siquiera puedes andar. Si tú quieres ser lector, pásate 10 días sin leer un libro, verás lo que va a pasar. Y él dice a sus alumnos, si tú quieres ser escritor, escribe. Si tú quieres ser lector, lee. Si tú quieres salir a correr, si tú quieres ser corredor, corre. Es decir, ellos lo ven de esa manera tan sencilla porque en realidad es así de sencillo. Si tú, Iván Petty, antes tú querías ser psicólogo, entonces haz lo que tienes que hacer para ser un psicólogo. Si tú quieres ser psicólogo, pues psicología, o lo que hacen los psicólogos. Entonces, exacto, si tú sabes lo que quieres ser, las acciones las conoces y la disciplina es una consecuencia de eso. La disciplina no es algo que nosotros busquemos de manera que tengamos que forjarlo o hacer un ejercicio de disciplina constante en el día, porque eso no tiene sentido, además es muy agotador. La disciplina es una consecuencia y es una consecuencia de los hábitos también. Un poco por ahí traducido al lenguaje moderno, te digo, ¿no? Sería un poco como poner un objetivo, ¿no? Y lo demás, y tus acciones van a ser consecuencia de ese objetivo. Ahora, bueno, para los estoicos me imagino que era más, bueno, esto de ser virtuoso, ¿no? La parte conductual que busca esto de hacer. O sea, pero claro, para ellos tiene lógica, porque si lo ves desde el punto de vista de los estoicos, me imagino que ellos decían, bueno, ¿qué puedo controlar? Bueno, mis acciones, que eso es una de las cosas que podemos controlar, que no son muchas las cosas que podemos controlar, si te pones a pensar, ¿viste? Es como, bueno, los pensamientos, para mí, más o menos los podemos controlar. Tampoco es que podemos controlar todo. El uso de la razón, por ahí, de pensar racionalmente. Las emociones prácticamente no. O sea, hay en terapia, por ejemplo, tenés ejercicios de regulación emocional y todo, pero tampoco es que lo podés controlar.
Y lo que más podés controlar son las acciones, lo que haces. La parte de conductual vendría a ser de la psicología, también se centra mucho en esto, en el hacer. Por ejemplo, vos hacés y después vienen las emociones y los pensamientos. Por ejemplo, decís, bueno, hago tal actividad que tenía que hacer, no sé, como bien, y eso me hace sentir mejor porque primero cumpliste, hiciste lo que dijiste que ibas a hacer. Eso ya como que fuiste fiel a vos mismo. Entonces, bueno, actuaste acorde a tus valores, ¿no? Ahí estás como alineado. Y después ese comer bien también capaz que te hace sentir emociones positivas o tu cuerpo más liviano, te hace sentir tu cuerpo con más energía. Entonces, y ahí te van cambiando también los pensamientos, entonces se genera toda esta retroalimentación. Es como, bueno, viste que seguramente a todos le pasa que antes de hacer actividad física, es como que yo hago natación, me cuesta un montón levantarme a la mañana, es como, no, o sea, todo, pero cada vez que voy a ir, no hay una vez que no se me cruce el pensamiento, ninguna vez, te juro, que diga, no vayas a natación hoy, es como, quédate durmiendo. ¿Qué haces levantándote a la mañana con el frío? Para ir a tirarte al agua, es como estos pensamientos que empiezan a surgir y después toda esa emoción desagradable de, uy, tengo que hacer esto. Pero después de que lo hago, después de que fui a natación, me siento, no sé, 100 veces mejor. Entonces es como, primero actúa y después ves. O sea, yo lo hago porque yo sé que me va a producir emociones positivas, pero después, ¿viste? O a largo plazo. Claro. Sí, tal cual. Y es muy importante el anteponer o por lo menos evaluar y ponderar lo que es el largo plazo, el corto plazo. Creo que es algo que hay que tener mucho en mente. Sí, por ahí no tampoco tan largo plazo, porque por ahí en el mismo momento que lo haces, alguna satisfacción podés encontrar. Digo, no tiene que ser Claro, eso es como verdad. Sí. una tortura, ¿no? Claro, eso me pasa a mí, por ejemplo, con las duchas frías. El tema el tema de las duchas frías no es algo que sea divertido, ¿sabes? Pero Sí, es cierto sí. que en el momento nunca te arrepientes de esas cosas, ¿sabes? Cosas como tomarte una ducha fría, levantarte temprano, son cosas que nunca te vas a arrepentir de hacerlas. Una pregunta como muy concreta sería, ¿cómo crees que el estoicismo puede beneficiar en la vida cotidiana de las personas? Como resumiendo. Muchísimo. Al fin y al cabo los estoicos no eran pensadores del tipo vamos a buscar una vida de cierta manera y tienes que adaptar tu vida a esta manera. Por ejemplo, los cínicos se hacían eso. Para ser un cínico, que decían, los estoicos tenían estos indiferentes, preferidos, no preferidos, etcétera, pero decían que esas cosas no afectan al uso de la virtud. Pero los cínicos decían que todo era un impedimento para la virtud. Los cínicos vivían en la calle, vivían simplemente con una manta, Sí. dormían en la calle, se masturbaban en la calle, cagaban en la calle, etcétera. No tenían nada. Entonces, por supuesto, yo no quiero hacer eso. Yo no sé si tú Como quieres hacer eso, yo supongo que Diógenes. no. Que Claro, el Diógenes, famoso creo, ¿no? Diógenes. Sí. Claro, el Diógenes es El el cínico perro. más, Le decían el el más perro. famoso. Claro. Y claro, el estoicismo no te pide eso, el estoicismo te pide que vivas tu vida normal. Si eres DJ, pues sé DJ de una manera estoica, se puede ser. Si eres un segurata, un guardia de seguridad, sé ese guardia de seguridad de esa manera y te ayudan en lo que es lo más cotidiano de la vida, que son los pensamientos, son las adversidades del día a día. Por supuesto, va a haber adversidades más duras, por ejemplo, la pérdida de un familiar, que haya una enfermedad grave, etcétera. El estoicismo te va a ayudar con eso y por eso te va a ayudar con los dolores de cabeza que tienes día a día, con los problemas en el trabajo, con cómo tratar con la gente en el día a día, cómo querer mejor, cómo amar mejor, cómo actuar. Te va a ayudar en las decisiones. Y decisiones tenemos miles cada día. Entonces el estoicismo te ayuda a dominar, a mejorar esas decisiones, te está ayudando a mejorar tu vida. ¿Y cómo lo aplicás vos en tu vida diaria? Y también me interesa saber cómo lo aplicás en relación a
a tu proyecto de Instagram? Es decir, por ejemplo, ante comentarios negativos, ¿no? Que también ahí está un poco esto de cosas que no podés controlar, como Exacto. los haters. En el día a día, sí, en el día a día la verdad tengo la fortuna de llevar tiempo practicándolo y la verdad que he notado muchísimos cambios. En cuanto a, por ejemplo, el bebé llora. Como te he dicho, yo tengo un hermano, Sí. ya hoy cumple las 4 semanas, entonces el bebé llora. Eso por supuesto hay gente a la que le pone muy nervioso. No es mi Sí. caso. No lo pienso prácticamente, pero ya es algo que tengo integrado, que es el hecho del bebé llora. ¿Qué está pasando? Que el bebé llora. ¿Es eso algo bueno o malo? No es nada de eso, simplemente es. ¿Y qué es lo que es? Que el bebé llora. Entonces, eso Sí. aplicado a miles de circunstancias en lo que es el día a día, te sirve, Tal pero cual. de una barbaridad. Está lloviendo, se te ha mojado la ropa, un ejemplo basiquísimo. ¿Es eso algo bueno o malo? Simplemente es, se ha mojado la ropa, punto. Eso no es bueno ni malo. Si tú le estás poniendo etiqueta, te estás perjudicando a ti mismo. ¿Para qué te sirve ponerle la etiqueta de que eso es malo? No tiene sentido. Y en lo que podés controlar, digo ahí, ¿no? Decís, bueno, el bebé llora, ¿qué puedo hacer? Me pongo los auriculares, no sé, a escuchar música, se me ocurre. Es que sí, o no. Claro, O decís, claro, o darle bueno. más prisa cambiándole el pañal, claro. Sí. Y por supuesto eso también, el sentido del tema del propósito. Una persona no puede estar mucho tiempo sin un propósito claro. Eso es una realidad y la falta de propósito es algo tan común a día de hoy y es diría, una de las primeras causas, de los primeros motivos por qué tanta gente está en depresión, la gente no sabe qué hacer con su vida, no sabe qué rumbo tomar. Entonces el estoicismo te lo pone muy facilito con el tema de los roles. Es decir, yo ahora soy hermano, ahora soy hijo, soy novio, soy nieto, soy sobrino, soy ciudadano del mundo. Tu propósito, según los estoicos, es cumplir tu rol de la mejor manera. Epicuro era esclavo, él decía en sus charlas, yo era un esclavo, mi propósito era ese, ser el mejor esclavo que podía ser. Y claro, de ahí se deriva todo un poquito, ¿sabes? Yo, por ejemplo, enfadarme, no me enfado con nadie. Sinceramente, llevo muchísimo tiempo sin enfadarme con nadie. Bueno, quizá alguna chispa así muy breve, etcétera, lo que decían los estoicos de pasiones, pero enfadarme como tal con nadie muchísimo tiempo. Siempre respeto, siempre atiendo, siempre desde la compasión, etcétera, y eso es gracias al estoicismo. También otra manera Sí. que me ayuda el estoicismo en mi vida a valorar muchísimo más lo que tengo y sobre todo a la gente que tengo cerca. Lo que es el premeditatio malorum que decían los estoicos, el de prever las cosas negativas con antelación. Te digo, por ejemplo, mi madre sé que en algún momento se va a morir. Entonces, si yo no soy consciente de eso, yo me voy a enfadar con mi madre, yo voy a discutir con mi madre, yo no la voy a valorar, no la voy a valorar tal como es. Entonces, el hecho de saber que uno no valora lo que siente que no va a perder, ¿sabes? Entonces, Sí. tú sabes que lo puedes perder, entonces lo empiezas a valorar. El estoicismo te enseña eso. Esta casa, este iPad por el que te hablo, etcétera, todo se puede perder en un segundo, puede haber un terremoto, etcétera. Todo se puede perder en un segundo, entonces valóralo mientras lo tienes. Eso te enseña el estoicismo. Más cosillas, tema ansiedad, por ejemplo, es verdad que suelo tener ansiedad, desde siempre he tenido ansiedad, bueno, siempre, desde que era un chavalillo, adolescente y tal. Pero es verdad que los niveles de ansiedad disminuyen mucho. Y, y ya quizá para otro podcast, otra charla, el tema ambición. Seneca decía, vive al día. Dice, ¿a qué aspiras? ¿A qué quieres llegar? Vive al día. ¿Por qué? Porque el futuro es incierto. Y claro, uno hace planes para 10 años, 5 años, etcétera. Poco te va a servir si es que el médico te dice que tienes 2 semanas de vida. Y claro, más o menos ahí siempre estoy, por supuesto, no soy ni de lejos un estoico. El estoico es el sabio perfecto, una persona que su juicio es siempre perfecto, siempre es productivo. Por supuesto, no soy así. Cometo muchísimos errores. En el día hago cosas que no tengo que hacer, pierdo el tiempo, etcétera, como cualquier persona. Entonces el estoicismo me ayuda a mantenerme en el camino, en el desviar el paso, porque todos desviamos paso, yo también, y a mí también me duele mucho desviar un paso, pisar mal en el camino, pero el estoicismo te da la mano, te vuelve a poner en el rumbo y sigues caminando. Y, y eso es muy útil. Yo siempre soy muy crítico conmigo mismo, muy duro conmigo mismo. El estoicismo te enseña
a saber perdonarte. El pasado no lo puedes controlar, por supuesto, solo controlas lo que puedes hacer a partir de este momento. Y, y por supuesto, tener paciencia con uno mismo. Seneca, por ejemplo, tenía esta frase, citando a otro filósofo que se llama Catón, decía, ¿qué progreso, me preguntas qué progreso he hecho? Y responde, he comenzado a ser mi propio amigo. Y entonces es eso, el arte del diálogo interno, que por supuesto tú a lo largo del día vas a estar hablándote, aunque incluso no Sí, lo sí. tengas conscientemente, estás continuamente hablándote contigo mismo y si mejoras ese diálogo interno, si mejoras tus decisiones, va a mejorar tu vida. Por supuesto, diálogo interno lo tienes todos los días, decisiones las tienes todos los días. Y si eres mejor en eso, eres mejor en tu vida y tu vida va a ser mejor. Sí, hay momentos en el día que podés intervenir y como prestar atención y decir, bueno, che, ¿qué estoy pensando, no? A veces tengo, ¿no? Mm, ¿En qué me encuentro pensando, no? claro, exacto. Me gustaría que me cuentes un poco de esto que sentiste una vez que me comentaste, sentiste como mucha presión por Instagram. El tema de la presión, por supuesto, es decir, una vez, también porque tienes más que perder. Eso, por ejemplo, si tú, por ejemplo, ahora Iván, no eres una persona con muchos recursos o los tienes, etcétera, cuando tengas más, vas a tener más que perder, entonces Tal, vas a tener tal más miedo cual. de perderlo. Entonces, lo mismo me pasa con la cuenta. Ahora mismo, por ejemplo, con 1.000 seguidores, con 500 seguidores, yo estaba mucho más tranquilo. Tenía mucho menos que perder. Sí, Las sí. publicaciones no generaban tanto impacto. Entonces, a día de hoy tienes esa presión, por supuesto la tienes que manejar. Y claro, te da miedo subir una cosa que a la gente le pueda caer mal, etcétera, cosas que no puedes controlar. Pero al fin y al cabo lo vamos manejando y dice exactamente eso, esto no lo puedo controlar. No puedo controlar lo que opine la gente. Entonces yo Sí. subo lo que creo que es bueno para subir, lo que le puede ser útil a la gente, y ese es mi aporte. A Ahí mí está me tiene que la dar igual. virtud. Ahí está la virtud. Exacto, exacto. Y lo demás me tiene que dar igual. Me tiene que dar igual cómo lo recibe la gente, los comentarios negativos, a quién llega el mensaje, etcétera. Eso me tiene que dar igual. Y por supuesto lo trato de aplicar y es verdad que para mí es sencillo, de vez en cuando quizás tengo un día malo, me pongo a mirar los me gusta y tal, me como la cabeza, pero la mayoría de las veces lo subo tal, leo algún mensaje, los buenos los respondo, los malos los dejo ahí y poco más, la verdad. ¿Te pasó sentir así en algún momento que no podías dormir, por ejemplo? Como de quedarte pensando. Eh, por el tema del contenido, la verdad que no, en ningún momento. Es lo que te digo, siempre ha sido segundo plano, siempre he tenido mi carrera, mis asuntos, mi familia, mi novia, etcétera, siempre lo que es incuestionable está en segundo plano. Y por supuesto, el tema de poder meterle caña, estoy intentando meterle caña, pero siempre va a ser un segundo plano y no me va a importar, Sí, sí. en peso no me va a importar prácticamente nada en comparación a lo que me pase con mi novia, a lo que le pase a mi familia, etcétera. Entonces Sí, no me sí. preocupa tanto. Sí, ahí tenés el tema como de los comentarios y todo, que no, como Mm, decís, algo que no podés controlar. Creo que mm, como los creadores de contenido o cualquier figura pública, porque aunque vos no apareces, mm. tu imagen igual Sí. así sos una figura pública, al menos la cuenta. También Mm. depende, por eso digo, hay personas que por ahí no, que no les afecta tanto y otras que sí. Sí, El miedo al es decir, al fin y al éxito, cabo, que le dicen, claro, tal cual. ¿viste que le dicen el miedo a que te vaya bien? Porque es ese, ¿no? Un Sí, poco, porque si me va bien, ¿qué pasa? Bueno, hay una parte de de la población, gente que te mire, que te va a mm, odiar o te van a criticar, y claro. jamás vas a escapar a ese porcentaje de crítica, ¿viste? Mm. Estadísticamente está comprobado Sí, sí, que no vas a conformar a todo el mundo. Un poco ahí mm, está bueno para hacer todo ese trabajo mental, ¿no? Como, bueno, no vas a claro. conformar a todo el mundo, ¿no? Tal cual, Eh, tal cual. Y yo, por ejemplo, es verdad que al principio mis primeros mensajes de hate eran, me caían pesado, porque por supuesto no estaba acostumbrado, pero a día de hoy es verdad que ya prácticamente no los leo. Entonces no soy consciente del nivel o la cantidad de mensajes negativos que llegan. sí, Pero por supuesto en proporción son, yo qué sé, 1.000 a 1, quizá. Tengo la sí, fortuna de tener gente muy buena en la cuenta, en la comunidad, y no supone un problema para mí, la verdad. sí, sí. Me gustaría si podés recomendar algunos libros como para la audiencia, Mm, para ir sí, terminando. claro. Libros, por supuesto, lo que son quizá cartas
a Lucilio de Séneca, libro buenísimo, de los estoicos Séneca es el mejor escritor, 100%, y son muy sencillas de entender. Si tuvieras leer Epícteto o Marco Aurelio son lecturas complicadas, porque no van a un público general, lo de Séneca sí va a un público más general. Entonces, si quieres empezar en estoicismo, Séneca es muy, de los clásicos, es muy buena opción. Luego, tema estoicismo, lecciones de estoicismo de John Sellars, eh, también tener un poco de cuidado porque son otros libros como El arte de la buena vida, Cómo ser un estoico de Máximo Pilucci, son libros buenos, por supuesto, para introducirte, pero tienes que tener cuidado con las propuestas que te hacen. Luego, más estoicismo, la ciudad del interior, de Pierre Hadot, libro buenísimo para entender las meditaciones. Por supuesto, biografías de Séneca. Séneca es muy interesante como para que dejes pasar la oportunidad de aprender de su vida. Luego otros libros, aparte de eso, El arte de amar, del psicólogo Eric Fromm, es un libro buenísimo. Sí, ese lo Creo que leí. es un libro excelente. Luego, el libro es así, aparte de estoicismo, La guerra del arte de Steven Pressfield, libro muy bueno, tema de procrastinación, etcétera. Bueno, y la última pregunta, ¿algún consejo que le darías a alguien que está empezando a crear contenido? Por ejemplo, yo. Ah, sí, hostia, pues tendría mucho. Primero, por supuesto, es paciencia porque vas a meterle muchas horas y no vas a ver nada de recompensa. Si tienes la suerte de que sea segundo plano, como fue en mi caso, entonces yo no me comía la cabeza por eso. Simplemente lo hacía, lo subía, llegaba un mensaje súper guay, etcétera. Y no me preocupaba el crecimiento, es decir, por supuesto yo quería crecer, pero tenía en la mente otras cosas más importantes. Entonces, sobre todo paciencia, los 10.000 primeros seguidores, los 1.000 primeros son los más difíciles de conseguir, por supuesto. Los 10.000 son también complicados, pero a partir de ahí ya para vos sobre ruedas. Luego, otras cosas, ¿Después de cuánto? Desde- los primeros 1.000 son muy chungos de conseguir. Nadie te conoce, nadie va a querer seguir una cuenta que nadie conoce. Los primeros 10.000 también son complicados, pero a partir de los 10.000 ya todo va sobre ruedas. Sí, sí. Y entonces tener paciencia hasta llegar a ese punto. Luego otro consejo muy importante es priorizar el engagement al alcance. Es decir, tú puedes subir 30 reels en un mes y seguramente tengas la suerte, es bastante probable que consideres 10.000 seguidores, incluso 100.000 seguidores si te pegan varios. ¿Qué va a pasar con eso? Que nadie te va a conocer. Constantemente estás llegando a gente nueva, estás aumentando el alcance, pero no estás aumentando el engagement. Es decir, tú estás llegando a gente nueva, no estás llegando a la gente que en primera instancia le ha interesado tu contenido. Luego, ¿qué más cosillas? Interactuar mucho con la audiencia, es muy importante ese sentido de comunidad para el engagement, que por supuesto no es que yo lo haga por explícitamente eso, o por eso específicamente, sino me encanta hablar con la gente y me siento muy agradecido por los mensajes de cariño que siempre llegan y eso es muy bueno. Ese feedback que hay también te ayuda a comprender lo que piensa tu espectador, la gente que de verdad le interesa tu contenido. Otras cosas, no querer llegar a todo el mundo, creo que es un error muy común. Sí. Quieres llegar a todo el mundo cuando estás empezando, quieres llegar a gente de 60 años, gente de 15 años, gente que le interesa el deporte, el fitness, calistenia, también que le gusta el rap. Quieres abarcar demasiado y no vas a llegar a nada. Mientras más estrecho apuntes, pero no solo en lo que es redes sociales, sino en cualquier tipo de contenido que tú crees, mientras más estrecho apuntes, más oportunidades de expandirte tienes. Tú dominas un nicho. Siempre, por ejemplo, se me vienen ejemplos de cantantes. Bad Bunny, por ejemplo, empezó con el trap, dominó el trap y se expandió como un cabrón. La Rosalía en su momento empezó con lo que es el flamenquito, quizá un poco de pop español, etcétera, dominó eso y se hizo mundial. Eh, hay muchísimos ejemplos así. Tú apuntas estrecho y en algún momento te vas a expandir 100%. Tal 100%. cual. Otra cosa, lo que hemos comentado antes, tiene que ser distintivo. Una imagen tuya, una publicación, un reel, lo que sea que subas, tiene que tener algo distintivo para que la gente vea eso, lo sienta, lo escuche, lo que sea, y sepa que es parte de tu contenido. Eso es muy importante. Yo, por ejemplo, tengo tomas de colores que sabes que son de incuestionables. Tienes esas obras de arte que, por supuesto, sabe una persona que ya sigue el contenido que le ha visto alguna vez, lo vuelve a ver de nuevo y sabe que viene de mi parte, en la mayoría de las ocasiones, por supuesto. Sí, es como que Luego, lo captás, como que la visión cuando estás exacto, mirando.
Exacto, y es muy importante también querer, ¿cómo se dice? Como adueñarte de una palabra o de una frase de la mente de tu espectador. Por ejemplo, en Instagram, únicamente en Instagram, tú piensas, escribo en español y se te viene a la cabeza incuestionables. Entonces, tienes que tener algo específico. Si, por ejemplo, tu palabra que quieres dominar, la palabra de la que quieres adueñarte en la mente de tu espectador es psicología, no vas a llegar a nadie. Porque psicología hay muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tú apuntas este hecho, como he dicho antes. Psicología, yo sé, para gente que sufre de ansiedad. Psicología para gente que sufre de ansiedad es un nicho, todavía es grande, pero es muy bueno. Y es, por supuesto, Sí. mucho más estrecho y vas a conseguir llegar a mucha más gente que si simplemente es psicología. Y, y ya está. Básicamente creo que sería ese consejo. Y darle paciencia, sobre todo no querer crecer rápido, porque el crecimiento rápido, rápido, rápido no es orgánico y vas a perder más tu tiempo queriendo crecer rápido que haciendo bien las cosas. Genial. Sí, por las dudas comento que cebados de la psicología se me ocurrió acá cebar, es de Ajá. cebar mate. No sé si alguna vez viste el mate. Sí, yo tomo. ¿Tomaste? Bueno, Ujú. como que viene de ahí, de cebados. Ujú. Y Sí, acá también genial. cebar se le dice a la Ujú. gente que está como un poco emocionada con un tema, cuando estás como Sí, muy... sí, 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 sí. Pero sí, hay como personas que igual les va bien, incluso como entrevistando, por ejemplo, a cualquier tipo de personas, Ujú. o como abarcando mucho, Sí, ¿no? Es como que llama la atención también que... claro. Lo que pasa es que en realidad tienes que buscar el equilibrio cuando empiezas de querer llegar a gente, pero tampoco sin perder el nicho. Tienes que ser flexible con el nicho, como te he dicho antes. Si tú empiezas específicamente para algo y te quieres quedar rígido en eso, etcétera, también te vas a estancar. Tienes que mezclar esa flexibilidad con esa expansión. Tú cuando ya te expandes, si por ejemplo tú tienes este podcast y ya tienes 1 millón de oyentes y tienes de ahí muy fieles, pues te van a escuchar, traiga a quien traiga, ¿sabes? Pero ahora en el principio, si tú traes a uno Sí, que habla de deporte, a otro que habla de finanzas, a otro que habla de cualquier otra cosa, pues quizás te cueste mucho más crecer, pero si tú hablas con este que le interesa la psicología, con este que le interesa la psicología para X, este que le interesa la psicología para X, va a, vas a atraer a mucha más gente porque estás siendo específico.